Hola chicos, hoy veremos el tema de movimiento vertical, para lo cual veremos sus características principales que son: inciso A, el movimiento es uniformemente acelerado en el eje vertical Y. Inciso B, la aceleración debida a la gravedad G permanece constante en valor, dirección y sentido. Esta aceleración dirigida hacia el centro de la Tierra, en la superficie, su valor llega a ser aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado. Inciso C. En la caída de los cuerpos se desprecia la resistencia del aire. A continuación veremos las consideraciones y criterios para las diferentes situaciones. En este movimiento vertical aplicaremos las ecuaciones o formularios 1, 2, 3 y 4 del movimiento rectilíneo uniforme variado, considerando los signos algebraicos de la altura, la velocidad y la gravedad. Entonces, el formulario 1 tenemos: la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más menos gravedad por tiempo. El 2 es: la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Y el tercero, la altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Cuarta, la altura es igual a la velocidad final en y más la velocidad inicial en y sobre 2 multiplicado por el tiempo. Ahora, en este movimiento vertical, una situación A, cuando el objeto se suelta o se deja caer, se considera su velocidad igual a 0. A medida que va bajando el objeto, entonces va aumentando su velocidad hasta llegar al suelo. Luego de comprender el enunciado del problema, debemos fijarnos un nivel de referencia que puede ser al inicio y al final. Pero es mejor colocar al inicio del movimiento, luego colocar un punto de vista a favor del movimiento. Otra situación B es cuando un objeto es lanzado hacia abajo. Entonces, esto se denota con una flechita, ¿no?, en el objeto. A medida que va cayendo, va adquiriendo mayor velocidad, como podemos observar, ¿no? De igual manera, nos debemos colocar un punto de vista a favor del movimiento. Otra de las situaciones es el inciso C, donde el objeto es lanzado hacia arriba y a medida que va subiendo, va reduciendo de velocidad hasta cuando pasa por ese mismo punto, tiene la misma velocidad, pero de sentido contrario. Debemos también colocar un punto de vista al inicio del tramo, en este caso tramo A B. También podemos colocarnos un punto de vista al inicio del tramo B a C, como podemos observar. No siempre puede ser de B a C, sino de B a D. Tiempo de subida en el tramo A B será igual al tiempo de bajada del tramo B y C. Nota de las situaciones: el movimiento de caída libre puede alterarse o combinarse con el movimiento de otros cuerpos, como es el caso del globo aerostático. Puede estar subiendo con una velocidad uniforme y al mismo tiempo lanzar un objeto con una cierta velocidad. Entonces, en estos casos, se suma vectorialmente sus velocidades para sacar una velocidad resultante. Por otro lado, para ver que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, podemos observar un esquema, ¿no?, donde la velocidad del objeto se reduce a medida que va subiendo hasta llegar a un punto cero, y cuando pasa por el mismo punto llega a tener la misma velocidad, pero de sentido contrario, y a medida que va bajando adquiere mayor velocidad hasta llegar al suelo. Esta última situación podemos aplicar mediante un ejemplo a continuación. Desde la azotea de un edificio de 30 metros de altura, un objeto es lanzado hacia arriba con una velocidad de 14 metros por segundo. Determinar, inciso A, la altura máxima que alcanza el objeto. Inciso B, el tiempo preciso para alcanzar esa máxima altura. Inciso C, la velocidad con que impacta el objeto al suelo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestros datos que nos dan y los datos que nos piden. El valor de la gravedad debemos conocer siempre: 9.8 metros por segundo al cuadrado. La altura del edificio tenemos igual a 30 metros.
La velocidad inicial con que se lanza el objeto es 14 metros por segundo. Nos piden calcular la altura máxima, que es la altura que sube el objeto hasta que su velocidad llega a ser cero. El tiempo que alcanza esa altura máxima, el inciso B, eso nos pide determinar. Y además que el inciso C, ¿no? La velocidad con que impacta el objeto al suelo, es la velocidad en el punto C. A partir de nuestros datos y del problema tenemos que dibujar nuestro esquema, colocando nuestro nivel de referencia en la azotea del edificio donde el objeto es lanzado inicialmente. Entonces, donde se lanza inicialmente lo llamamos punto O, donde llega a su máxima altura lo llamamos punto A, donde vuelve a pasar por ese punto, pero de sentido contrario lo llamamos B, y donde finalmente llega al suelo lo llamaremos punto C. Esto para trabajar por tramos. Desde el punto O hasta el punto A lo llamamos altura de subida, así como el tiempo de subida hasta alcanzar esa altura máxima. Y lo mismo, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B, altura de bajada. El tiempo de subida también será igual al tiempo de bajada. Aparte tenemos la altura del edificio y podemos también calcular el tiempo cuando pasa del punto B hasta que llega al suelo. Para resolver este problema tenemos que tener en mano nuestro formulario y además, ¿no?, fijarnos un punto de vista. Entonces nos colocamos nuestro punto de vista en el tramo de O a A. Todos los que están a favor de nuestro punto de vista serán positivos y en contra serán negativos. En este caso la gravedad está en contra. Entonces vamos a utilizar nuestro formulario con signo negativo. El punto 0 será inicialmente y el punto A finalmente. Empleamos en nuestro formulario el 2 romanos, donde la velocidad en A es igual a 0, porque el objeto una vez lanzado con una velocidad poco a poco reduce hasta llegar a tener en el punto A 0. La velocidad inicial tenemos 14 metros por segundo. La gravedad conocemos, que es 9.8 metros. El único que no conocemos y nos pide calcular la altura máxima que alcance el objeto. Entonces, la altura de subida lo denominamos altura de subida según nuestro gráfico. Despejamos esa altura de subida, como está con negativo, lo pasamos al otro miembro con positivo. Y 2 veces gravedad que está multiplicando lo pasamos a dividir, luego reemplazamos los datos. De velocidad inicial 14 metros por segundo, como está al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, dividido entre 2 veces gravedad, 2 por 9.8 metros por segundo. Haciendo operaciones nos sale una altura máxima de 10 metros, es decir, una altura de subida de 10 metros, que será igual a la altura de bajada. Para calcular el inciso B empleamos de nuestro formulario 1 romano, donde la velocidad final sabemos que es igual a 0. La velocidad inicial tenemos 14. La gravedad conocemos y despejamos el tiempo de subida. Como está con signo negativo, lo llevamos al otro miembro con signo positivo. Y la gravedad que está multiplicando lo vamos a pasar a ese miembro a dividir. Reemplazamos datos de la velocidad inicial, que es 14 metros por segundo, y la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Hacemos operaciones y obtenemos un tiempo de subida de 1.43 segundos. Este tiempo de subida será también el mismo tiempo en bajada. También podríamos haber empleado nuestro formulario de otra manera. Una vez calculado nuestro tiempo que alcanza su máxima altura, podíamos haber utilizado el formulario número 4, porque ya tenemos velocidad inicial, que es 14 metros, la velocidad final, que es igual a 0. Reemplazando los datos respectivos de 14 de velocidad inicial, dividido entre 2 multiplicado por el tiempo, obtenemos una altura de 10 metros. Ahora nos falta calcular la velocidad con que impacta el objeto al suelo. Podemos emplear el tramo B a C, porque colocamos nuestro punto de vista en el inicio de ese tramo, que es la B,
Entonces, en este tramo BC tenemos la velocidad inicial, que es en el punto B, tenemos la altura del edificio, que es 30 metros, y aparte conocemos la gravedad, que es 9,8. Entonces, ya tenemos tres datos. Podemos emplear nuestro formulario 2 romanos para el cálculo de la velocidad con que impacta al suelo. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más, porque de acuerdo a nuestro punto de vista, la gravedad está a favor del movimiento. Entonces, utilizamos el signo más 2 veces gravedad por altura. Como está al cuadrado nuestro objetivo, aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros y solamente van a quedar en raíz cuadrada tanto la velocidad inicial más 2 veces gravedad por la altura del edificio. Reemplazamos los datos de velocidad inicial, que es 14 metros por segundo, todo eso al cuadrado, más 2 veces por gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por 30 metros, que es la altura del edificio. Haciendo operaciones, obtenemos una velocidad final con que impacta al suelo de 28 metros por segundo. Finalmente ya hemos determinado los tres incisos. Si nos pidieran el tiempo que permanece en el aire el objeto, entonces tendríamos que sumar simplemente los tiempos tanto de subida más el tiempo de bajada más este tiempo t, pero no tenemos este tiempo t. Entonces, como estamos en el tramo BC, podemos aprovechar en obtener ese tiempo empleando el formulario número 1 romano, ¿no? Donde dice velocidad final en el C es igual a la velocidad inicial en el punto B más gravedad por el tiempo, más porque de acuerdo a nuestro punto de vista la gravedad está a favor de ese movimiento. Despejamos de acá el tiempo. Velocidad inicial que está sumando al otro lado pasa a restar y el que le multiplica, como es la gravedad, al otro miembro pasa a dividir. Reemplazando datos de velocidad final obtenida de 28 menos la velocidad inicial 14, ambos en unidades de metros por segundo, dividido entre la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Haciendo operaciones obtenemos un tiempo desde el punto B hasta el punto C de 1,43 segundos, coincidentemente al igual que el tiempo de subida y bajada. Entonces el tiempo total será la sumatoria de esos tiempos. El tiempo de subida, que es 1,43, el tiempo de bajada más otro 1,43 y el tiempo t que hemos calculado en el tramo B a C, que es igual a 1,43 segundos. Cuando obtenemos un tiempo de 4,29 segundos. Bueno, espero que hayan comprendido, muchachos. Nos vemos. Chao, chao.